Ok, me confirman ahí en el chat, porfa, que ya están viendo la pantalla. Ok, excelentemente. Ok, bueno, la charla originalmente la habíamos titulado ¿Cómo funciona el Internet? Le cambié un poco el título a cómo funciona el www, porque es más enfocado a lo que son aplicaciones web. Sí toca pues otros componentes del Internet como tal, que aplica para otro tipo de aplicaciones, SSH, FTP, Voice over IP, etcétera, pero es más centrada con respecto a lo que es como, el World Wide Web, ¿ok? Entonces, ese es un gráfico ahí de cómo funciona el Internet de acuerdo al universo de los Simpsons. Eh, y nada, espero que les sirva. La charla de hoy no está tan centrada en seguridad, eh, pero creo que es conocimiento que cualquier persona que trabaja en seguridad debería manejar, por lo menos a grandes rasgos, entender cómo están conectadas las cosas, cómo funciona una aplicación web, qué protocolos están corriendo por debajo. Si nos da chance, dependiendo del tiempo, voy a tratar de hablar un poco de ataques contra algunos de estos protocolos, pero eso lo dejé como para el final, en realidad, y en realidad por si da tiempo. Y bueno, nada, espero que le podamos sacar provecho. ¿Okay? Para los que no me conocen, yo soy Raga. Mi nombre legal es Luis Diego Raga, mi apellido. Actualmente trabajo como Penetration Tester para una empresa en el sector financiero y de Big Data. Tengo unos 16 años de trabajar en TI, en security específicamente tengo unos 15. Trabajaba en la parte de Cloud Security, con CDNs, con la parte de WAF, en la parte de Bot Management. Hice un poco de Incident Response, como 3 años. También hice un poco de Threat Research y me inicié en el mundo de TI, en el mundo de security, de casualidad en realidad, como ingeniero de Cisco. ¿Okay? Ese es mi Twitter, Ragabot con un cero. En Discord me pueden encontrar también como Ragabot. Tengo un blog al cual le tengo que meter más cariño. Hace poquito hice un post. Tengo un par de posts por ahí. Si quieren lo pueden buscar. Y si me quieren buscar en LinkedIn, me pueden buscar como Luis Diego Raga. ¿Okay? Soy miembro de la comunidad desde hace unos 3 años. Y bueno, ahí trato de estar en el chat lo más presente que puedo, aunque a veces pues por cuestiones de tiempo no puedo estar tan presente como quisiera. Primera pregunta para los que llegaron temprano. Tenemos por ahí. Ok, solo Víctor no juega. No, Víctor también puede jugar. Vamos a ver, voy a hacer una pregunta muy random y vamos a ver que también me conocen, puede que no me conozcan también. Eh, ¿Cuántos slides tiene mi presentación? Esa es la pregunta por el primer voucher de Try Hack Me. ¿El que la pegue o el que esté más cerca? Pueden poner ahí en No, el chat. no tiene agenda. No, la pregunta es ¿Cuántos slides? ¿cuántos slides tiene mi presentación? De ahí anda por 10. 10, dice Víctor. Ponelo ahí en el chat, Vic, para que quede por escrito. 45, dice Cedric. Cedric dice que los voy a matar a punta de PowerPoint hoy. Death by PowerPoint, 17. Va a ser largo el asunto. Oye, pero no todo lo largo es aburrido. Lo dijiste así como que va a estar largo, aburrido. El Señor de los Anillos. La internet gigante. Bueno, pongan ahí los demás. Un par de ahí rápidamente para no gastar mucho tiempo en esto. Sukip dice 10, Z dice 20. Gerard dice 19, 69.
Ah, Cedric, es que Cedric se perdió mi diagrama de la internet. Creo que te metiste en toquetadre, Cedric. Más bien es así. Ok. Bueno, vamos a parar aquí la dinámica para empezar. Vamos a ver la agenda. Que vamos a hablar un poco de DNS, vamos a hablar un poquito de TCP, vamos a hablar un poquito de HTTP, de HTTPS, específicamente de TLS-SSL. Vamos a hablar un poco de qué papel vienen a jugar los CDNs. Y como les mencioné, si nos da tiempo, vamos a hablar un poquito de ataques, ¿ok? Para los que se vienen uniendo, sí, sorry, hoy sí, cambié mi modo superandi y hoy sí puse una agenda. Para los que se vienen uniendo, la charla de hoy no está tan enfocada a la parte de security. Hay otros conceptos por ahí que creo que cualquier profesional de seguridad debería entender, entonces vamos a hablar un poco de eso. Y pues resulta que creo que aquí voy a accidentalmente, sí, creo que no tengo más opción que enseñarles que el ganador del voucher del traje Acme es nuestro amigo Víctor, que fue el que estaba más cerca, porque solo tenemos 4 slides, ¿okay? Y ese se me adelantó. Vamos a ir a capela, vamos a hacer un whiteboard. Y para que quede claro, ¿verdad? No nos pusimos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo. Me siento estafado. No nos pusimos de acuerdo. No, Víctor no sabía. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo posible. Espero no durar mucho dibujando porque ese es el único problema de los whiteboards virtuales, que uno dura demasiado dibujando, ¿okay? Entonces hoy vamos a tratar de resolver la pregunta de qué pasa. Vamos a quitar esto que ya le hemos quitado antes, pero no se fue. Que no estorbe. No importa. ¿Qué pasa desde el momento en que yo vengo y digito aquí en el browser www.microsoft.com o raga.com? No, pues empezamos con Microsoft. Hasta el momento en que la página carga. ¿Okay? Entonces, partiendo de que ya acabo de encender mi computadora, y acabo de abrir mi browser, ¿verdad? Tengo aquí mi computadora. Y pues la compu lo que va a venir a hacer es, pues yo voy a venir a digitar en el browser, ¿verdad? Que es el aplicativo que utilizo para poder browsear páginas web. Podría ser algo más rudimentario como usar curl, pero vamos a hablar de que estamos usando un browser, ¿okay? Entonces yo le voy a preguntar, bueno, ¿cómo llego a www.raga.com? ¿Okay? Entonces el browser no sabe dónde está www.raga.com y ahí es donde viene el protocolo de DNS, ¿okay? DNS es un protocolo que lo que hace es generar un mapeo, por así decirlo, y la analogía que frecuentemente utilizan es el directorio telefónico de su celular ahora, porque antes los directorios telefónicos eran unos libros gigantes que hacen mapping entre direcciones IPs y dominios, ¿okay? O subdominios, o hostnames también, además, entre otras muchas cosas, ¿okay? Entonces lo primero que la máquina va a hacer antes de tratar de ir a ese site es ver si ella conoce ese www.raga.com, ¿okay? Y el primer lugar donde va a buscar es en un archivito local que tenían las computadoras por allá en 1980, que se llama el host file, ¿okay? ¿Okay? Que lo que tiene es una asociación de nuevo entre direcciones IPs y host. Entonces aquí podemos, por ejemplo, poner aquí, entonces aquí podemos venir y poner algo como, digamos, algo que no exista, no sé, superserver.com. Eso puede existir.
Voy a guardar esto. Y entonces cuando yo vengo y le hago ping a esto, que ahí me va a resolver esa IP. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo en la compu, específicamente está hardcoded, este host o este dominio o este subdominio está asociado con esta IP. ¿Okay? Este host file se usaba en la antigüedad, y cuando hablo de la antigüedad estoy hablando de los años 80, cuando empezó Internet, como una red de redes, para poder mapear los diferentes hostnames de esa red a IPs. ¿Okay? Pero bueno, por razones obvias, esto se volvió algo inmanejable a través de un archivo local en todas las computadoras, y ahí es ahí donde nace el Domain Name Service para venir a solventar este problema. ¿Okay? Entonces, es el primer lugar donde la computadora va a ir a buscar qué es www.raga.com. ¿Okay? El segundo lugar donde van a ir a buscar es un archivito, bueno, es un espacio, un archivo de memoria, ¿okay? Que es un DNS cache que tiene todas las compus. ¿Okay? Entonces, una vez que ya la máquina ha resuelto este name en algún momento, entonces ella viene y guarda eso en el DNS cache por un tiempo determinado, y la próxima vez que va a consultar viene y busca primero en el host file, después en el cache, y si no lo tiene, entonces le va a empezar a preguntar a su DNS server respectivo. ¿Okay? Donde este DNS server respectivo, bueno, así, se le asignó a la máquina una vez que booteó y una vez que pidió una IP a su servidor de DHCP. ¿Okay? Recordemos que DHCP es el protocolo que asigna IPs en una LAN, usualmente. Y cuando la máquina bootea, le pide una IP al DHCP server, el DHCP server, además de darle una IP, le da otros parámetros, como es cuál es el DNS server, cuál es su máscara y cuál es el default gateway. ¿Okay? Entonces, la máquina va a venir y le va a preguntar a este DNS server que tiene configurado quién es www.raga.com. Ahora, este server puede saber o puede no saber. ¿Okay? Puede que él no tenga esa respuesta. ¿Okay? Entonces, en caso de que no tenga esa respuesta, va a venir a preguntar a otro server en internet que él tiene configurado como un forward server, y le va a venir a preguntar lo mismo. ¿Okay? ¿Quién es www.raga.com? Y ese proceso se va a seguir dando hasta que en algún momento alguno de estos DNS resolvers pues ya no van a ir a preguntarle a otro resolver, sino que ya van a ir a preguntarle a la jerarquía de DNS. ¿Okay? Y esto es algo que se da en realidad muy poco en la vida real, porque en muchos casos alguno de estos resolvers va a tener en su cache, que ellos también tienen un cache, ¿okay? Tal como el de la compu, esos name servers ya cacheados. ¿Okay? Si ven aquí, para mí es lo mismo resolver www.raga.com, que eso me resuelve una IP, o resolver raga.com con un punto al final. ¿Okay? Ese punto es algo que nosotros usualmente no vemos, que el browser o el aplicativo le agrega por debajo a nivel del OS, a la hora de hacer ese DNS request, y ese punto lo que significa es el top de la jerarquía de DNS. ¿Okay? Que se conoce como los root servers. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el dot, y aquí están los root DNS servers. ¿Okay? Y esta jerarquía está formada por lo que pareciera ser un árbol a la inversa. ¿Okay? Entonces ya vamos a ver cómo tiene sus hojas para abajo, por así decirlo. Esos root DNS servers son 13 servers o 13 names, en realidad no son 13 servers físicos, que tienen una IP asignada y que son manejados por diferentes entidades a lo largo del mundo. ¿Okay?
Entonces tenemos el A, el B, el C, el D, el E, etcétera, ¿verdad? Vemos que tenemos cada uno de esos servers responde a una IP, en tanto IP4 como IP6, y cada uno está manejado por una entidad diferente. ¿Okay? Entonces ven que hay unos que están a cargo de universidades, otros a cargo de ICANN, otros a cargo de providers como Verizon, etcétera. ¿Okay? Ahora, no es que tenemos 13 tarros físicos, ¿verdad? Respondiendo todos los DNS requests del universo, sino que hay 13 IPs que representan un montón de servidores, creo que es más de 600, si mal no recuerdo, y que están recibiendo estas solicitudes de DNS de los resolvers. ¿Okay? De hecho, si nos vamos por aquí, vamos a ver esta imagencita aquí. Entonces estos servers están distribuidos a lo largo del mundo y cuando un usuario hace un query, el resolver puede enviarle el request a los root servers y preguntarle quién es www.raga.com. ¿Okay? Y el servidor que está más cerca es el que va a responder. Entonces, por ejemplo, vemos que el servidor J tiene presencia aquí en Brasil, en Estados Unidos, en esta parte de Europa, etc. Entonces, si yo estoy en algún punto de Brasil, pues hay una posibilidad de que el servidor J o el servidor J que está aquí en esta ubicación es el que me va a responder. ¿Okay? ¿Y cuál de todos los tarros físicamente es el que responde al query? Y pues ya eso sí se da a través de otro protocolo que se llama Anycast. Anycast lo que usa es métricas de routing para poder identificar cuál es el que está más cerca en términos de la métrica, que no necesariamente en términos de millas o de kilómetros, sino en términos de la métrica de routing que se utiliza para, por así decirlo, medir la distancia y la latencia. ¿Okay? Entonces, ese request va a ir del resolver al root y le va a preguntar quién es www.raga.com. ¿Okay? Entonces, el root que le responde, uno de los 13, le va a decir, pues yo no sé quién es www.raga.com, ¿okay? Pero yo sí que conozco quiénes son los top level domains como .com, ¿okay? Como .net, como .org, por ejemplo, y también otros top level domains que ya son específicos de países, como ustedes han visto el que usamos aquí, ¿verdad? Que es el .cr. Entonces le va a decir, bueno, yo no sé quién es raga.com, pero yo sí sé quién es el top level domain de .com. ¿Okay? Entonces es el servidor que maneja todos los, o que tiene conocimiento, por así decirlo, de quiénes son todos los .coms. ¿Okay? Entonces este server va a venir y le va a preguntar al señor .com quién es www.raga.com, y él le va a resolver, él le va a decir, pues, le va a venir y le va a decir, pues yo tampoco sé quién es www.raga.com, pero yo conozco a los DNS servers, que vamos a poner aquí porque aquí está raga.com. Yo sé quiénes son los DNS servers de raga.com. ¿Okay? Y esos señores son ns1.raga.com y ns2.raga.com. ¿Okay? Entonces eventualmente este mae aquí va a venir a preguntar a uno de estos maes y le va a decir quién es www, y él le va a responder www es vamos a ver www es esta IP X, no sé, vamos a ver a qué nos haya resuelto, 173.199.143.140. ¿Okay? Y pues los DNS servers van a devolver esa información, ¿verdad? Vean lo que les decía de hacer whiteboards virtuales. Hasta que, bueno, van a devolver esa información, van a guardarla en su cache y se la van a pasar a la máquina donde la máquina la va a guardar en su cache también. ¿Okay? Entonces, para ver el ejemplo un poco más gráfico, vamos a ver que sí, aquí hago www.raga.com. ¿Okay?
Bueno, ya vimos que me dice que es esta IP. Vamos a ver este campo ahorita. Ahorita vamos a ver de qué es qué es authority y qué es una authoritative response, una respuesta autoritaria. Pero también podemos ver aquí con otro comando, dict más trace, el camino que hubiera recorrido. Dime. ¿Estás en una consola o algo? Es que no lo vemos. De hace rato yo escucho que teclea y no veo nada. No sé si soy yo solo. Ah, sí, no. Deberían estar viendo la consola. Vamos a ver. Sí, creo que solo está compartiendo como la ventana, no toda la pantalla. Sí, vamos a ver. Voy a darle. Sí, gracias por decirme porque no sabía esa parte. Change Windows no es. Share my screen. Voy a darle stop screaming. Screening. Screaming. Share your screen. Ah, ok. Perdón, ahí, newbie mistake. Ahora sí en la terminal. Y ahora sí. Bueno, muchas gracias ahí al compañero que hizo el comentario. Porque. Vamos a ver. Ok, bueno. Voy a volverme un segundo. Hace un rato, cuando les hablé del host file, lo que hice fue mostrarles este file, que en Linux está bajo etc host, en Windows está bajo no sé qué, drivers, etc. Y yo agregué manualmente, bueno, como pueden ver aquí, tenemos este 127. Aquí tenemos IPs mapeados con names, ¿okay? Entonces yo agregué manualmente a la IP 4.222, le agregué ese name, le puse my super server y después les mostré, según yo, de que eso respondía, ¿verdad? Aunque sea un nombre que yo me inventé, pero porque lo asocié con una IP que está arriba y que está respondiendo a pings, ¿okay? Después les enseñé, bueno, que www.raga.com resuelve a esta IP, ¿okay? Y como pueden ver aquí, bueno, esto me dice que es un A-record, ya vamos a hablar de los records. Y me dice también que, bueno, que el authority es 0, ¿okay? Entonces cuando hacemos un request, un DNS query, la respuesta que me da el servidor de DNS puede ser authoritative o non-authoritative, ¿okay? Entonces puede ser, y ya vamos a ver la diferencia entre esas dos ahorita, ¿okay? Les decía que este otro query que puedo hacer aquí, que hago un dig es una herramienta para hacer DNS request, plus trace va a recorrer, por así decirlo, el camino que les explicaba, el camino completo, ¿okay? Que de nuevo, en muchos casos no se da porque algún servidor ya tiene ese name ahí cacheado. Y entonces vamos a ver aquí que él viene y hace ese dig plus trace, le manda el query aquí a todos los root servers. De esos root servers me responde alguno, ¿okay? Vamos a ver por aquí, vamos a ver un poquito más grande. Que vean que aquí me respondió este señor 192.128.128.30, que es el j.rootservers.net. Okay, él me dice, bueno, de raga.com, y aquí ya después me tira cuáles son los name servers de raga.com, okay. Y después le vamos a ir a preguntar a raga.com o a esos name servers, y ellos ya finalmente me devuelven la IP como tal, okay. Por ejemplo, si vengo y hago ese mismo query, ahora que ya sé quiénes son los name servers de raga.com,
mismo query que hice hace un ratito, pero le digo cuál servidor usar. Okay. Van a ver que aquí esto de authority cambió. Okay. Antes decía 0, ahora dice 3. Okay. Eso quiere decir que le estoy preguntando al servidor que es el dueño del record. Okay. Entonces cuando vean, si ustedes abren Windows, en Windows es un poco más evidente, y hacen un NSLOOKUP, entonces ahí les va a decir non-authoritative answer. Okay. Y eso quiere decir que el servidor que le respondió fue un servidor de los que estaba aquí en el medio, que no es el dueño de ese record, pero que sabe de ese record porque alguien más le dijo. Okay. Si les da que es un authoritative answer, quiere decir que le están preguntando puramente al servidor, okay, de ese dominio, al name server de ese dominio. Vamos a ver, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Ok, entonces estos records de DNS, a ver si puedo hacer esto aquí. Ok, estos records de DNS se almacenan en lo que se conoce como zonas. Okay. Entonces vamos a tener una. No, gracias, no hago eso. Vamos a hacer la zona de nuevo. Una de estas. Okay, entonces tenemos una zona, por ejemplo, loaga.com. Uy, no se ve. Más grande. No era eso. Ok. Y dentro de esa zona vamos a tener diferentes records. Okay. Y así es como se almacenan los registros a nivel de DNS. Okay. Entonces, primero tenemos un record que es el único record que es obligatorio, que se conoce como SOA o Start of Authority. Y este record tiene varios campos importantes, como es un número de serie. Okay. El número de serie de la zona, para cuántas veces ha cambiado, tiene varios timers, tiene varios timers, tiene un... se me olvidó el término ahorita, no es un master, es como un owner, ahorita buscamos el término específico. Y este record pues lo utilizan los servers para poder mover estas zonas de un server de DNS a otro. Okay. Por ahí hay otros records que son más útiles, bueno, que son más conocidos, más comunes, como es el A record, okay, que era como el que vimos ahorita, ¿verdad? En el cual tenemos una IP versión 4 mapeada, perdón, un domain o subdomain, okay, mapeado a una IP. Entonces 4.2.2, por ejemplo. Bueno, 4.4.4. Okay. También tenemos otros records como el Quad A, okay, que mapean un domain o un hostname. Un hostname a una IP versión... este parece muy chiquitico. A una IP versión IP versión 6, perdón. Tenemos otros records, como por ejemplo uno que se llama pointer, que hace lo opuesto de lo que hace el A record. Entonces aquí estaba mapeando una IP, tenemos una IP versión 4 a un name. Okay. Más tenemos por ahí el end record, que es cuáles son los name servers de este domain, de esta zona. Tenemos por ahí los MX records, que me dice cuáles son los servidores de correo de esta zona. Entonces cuando una aplicación de correo va a tratar de mandar correo a @raga.com, lo que va a hacer es va a ir y va a revisar cuál es el MX record y va a tratar de conectarse a ese servidor de correo. Okay. Entonces mail servers. Y bueno, hay varios por ahí. Hay otro bastante útil que es el CNAME, que esto lo que hace es un alias. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir que www2 apunta a algo en Amazon, no sé, a test. Perdón, no me acuerdo si este es el formato de Amazon, pero
AmazonWS.com, etcétera. Vamos a ver aquí. Ok, y pues estos records o estas zonas viven, por así decirlo, en DNS servers, que como vimos ahora en ese NS1, NS2, y esos name servers hay pues de dos tipos también. Tenemos servers que son primary, o servidores primarios. En la antigüedad se conocían como masters, pero ya esa palabra no se puede usar porque la gente se ofende. Y vamos a hacer esto más grande si se puede. Vamos, mouse. Muy bien. Entonces allá van a ver literatura donde habla del Master DNS Server, entonces por eso es que lo menciono. Y tenemos servidores que son secundarios. Okay. Secondary. Y estos eran conocidos como slaves. Okay. ¿Y cuál es el propósito aquí? Bueno, que hay unos servidores que manejan la zona y hay otros servidores que solo tienen read-only. Okay. Entonces, por ejemplo, solo pueden leer la información de la zona, pero no la pueden modificar. Okay. Entonces, el primary y el secondary intercambian esta información de la zona, y muchas veces es el secondary el servidor que está expuesto. Okay. Porque el secondary solo puede leer y este puede leer y escribir sobre la zona. Entonces, este podría agregar campos nuevos. Y el secondary va a venir a hacer en algún momento un zone transfer, una transferencia de zona, le va a pedir al primary ese zone file, y el primary se lo va a enviar y le va a decir, bueno, aquí está la zona tal y como está ahorita, y estos son los name servers que tenemos. ¿Okay? Para ver eso con un ejemplo un poco más claro, ¿okay? Está este site, zone transfer. Y se los voy a poner ahí en el chat. Este es un site específicamente creado para poder practicar y ver temas como los zone transfers. Okay. Y los zone transfers, pues a nivel de seguridad, son bastante riesgosos porque si yo tengo mis servidores configurados para que permitan zone transfer de cualquier IP, no solo de entre mis servidores de DNS, pues alguien puede tener un mapeo completo de lo que sería mi infraestructura. Okay. Entonces aquí vamos a hacer este comandito. Okay. Y aquí lo que hice fue, probablemente toqué, le dije, hágame un full zone transfer, okay, usando este servidor, okay, a zonetransfer.me. Okay. Ahora ya vamos a ver los contenidos de esto. ¿Por qué a ese servidor? Bueno, porque si yo vengo y le hago aquí un Whois, y Whois es otra herramienta, Whois es una herramienta que nos dice cuáles son los servidores, entre otras cosas, ¿verdad? Cuáles son los servidores de DNS que están registrados para este dominio. Aquí viene y me dice, bueno, que este nsztm1.digi.ninja es uno de los servers. Y aquí vamos a ver los diferentes records de los cuales hablábamos ahora. ¿Okay? Entonces van a ver que tenemos el SOA record, que aquí tenemos este es el serial number, estos son los timers, estos son los, es que no me acuerdo si es contact o owner, el nombre de ese campo. Y aquí tenemos otros records tal como los que estamos hablando ahora, como los mail records. Estos son los name servers. Aquí tenemos un record de tipo NS. Aquí tenemos un record de tipo A record. Okay. Aquí tenemos otros más, okay, etcétera. Okay, quad A. Hay unos que son texto. En realidad yo eso creo que pues en la vida real los he visto muy poco. Y por ahí también están otros como este CNAME, por ejemplo, donde vean que este staging.zonetransfer apunta a www.sydneyoperahouse.com. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando alguien viene y visita staging.zonetransfer.me,
se va a ir, o le va a decir, vaya y busque quién es este hostname. ¿Okay? Vaya y busque a quién pertenece ese subdomain. ¿Okay? Sí. Okay. No sé si hay preguntas. ¿Todo bien? Ok. Cool. Vamos a ver cómo vamos a hablar de DNS. No, creo que eso era todo. Ok, entonces finalmente, ¿verdad? Nuestro usuario final. Finalmente nuestro usuario final ya sabe cuál es la IP de www.raga.com. Vamos aquí en la mapita. Ok. Entonces ahora lo que va a hacer es que va a tratar de iniciar una conexión de TCP. Ok, eso lo vamos a, ni siquiera lo vamos a mencionar con mucho detalle. Una conexión de TCP con el servidor al cual se va a conectar. Okay. Entonces aquí tenemos nuestra máquina de nuevo. Ya sabemos que raga.com resuelve a esta IP, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de ir a esa IP, que es la que vamos a ir a buscar. Y entonces lo primero que él va a tratar de hacer es un TCP handshake. Okay, que el TCP handshake pues básicamente es el famoso SYN-ACK, SYN-ACK, donde esta máquina le va a mandar en puerto 80, ¿verdad? Que es el puerto donde está corriendo HTTP. Le vamos a mandar al servidor un SYN, un paquete de sincronización con un sequence number. El servidor le va a responder con un SYN-ACK, que es un acknowledgement, también con un sequence number, y el sequence number original que este envió aumentado en 1, y después este man aquí va a venir y va a enviar un ACK, y después ya van a empezar a hablar. Pero bueno, no es así tan directa la cosa, porque en internet pues hay miles de routers, ¿verdad? Y miles de formas de llegar de un punto a otro, y pues hay un protocolo que maneja el transporte de ese tráfico de aquí a acá. ¿Okay? Entonces vamos a hablar un toquecito de eso muy por encimita, porque eso es como un tema de una charla en general, ¿verdad? O sea, por sí solo. Existe este otro protocolo que se llama BGP. ¿Okay? Entonces BGP lo que nos permite BGP es un protocolo de red, es un routing protocol. ¿Okay? Y BGP lo que se encarga es de mover tráfico a través de internet. ¿Okay? Entonces esta máquina probablemente está detrás de un router. Vamos a ver el router aquí rápidamente, sin mucho detalle. Y todos los routers que están, por así decirlo, no todos los routers, pero bueno, los routers que están conectados a internet y que manejan BGP tienen el concepto de lo que son las redes que están detrás de ellos. ¿Okay? Entonces este router sabe cuáles redes están detrás de él, y él lo que hace es anunciarle a otros routers de internet y les dice, bueno, yo conozco estas 5 redes, ¿verdad? Y para llegar a estas redes pueden venir a través de mí. ¿Okay? Entonces esa información se va propagando a través de internet, y así es como el tráfico va de un punto al otro. ¿Okay? Eso es en términos muy generales. BGP usa el concepto de ASNs o Autonomous Name, se me olvidó el nombre, vamos a ver, lagunazo. Autonomous Systems, y un Autonomous System básicamente es un conjunto de prefijos de red, de /24 de red, que son manejadas por una entidad. Entonces, no sé, Tigo, por así decirlo,
o AT&T tiene una serie de ASNs, y esos ASN los usan los diferentes proveedores de internet y los diferentes routers de internet para poder comunicarse y para poder decir, ok, yo soy el dueño de estas redes, para llegar a estas redes pueden pasar a través de mí, okay, o tienen que pasar a través de mí. Okay. Eso como que a muy grandes rasgos. Okay. Entonces, una vez que ya la máquina tiene la IP, como les decía, hace ese TCP handshake que ya vimos. El tráfico pues va de un punto a otro a través del protocolo BGP. Y pues una vez que ya ese handshake se ha establecido, entonces ahora sí la aplicación, en este caso el browser, viene y le manda al servidor un HTTP request, ¿okay? Que en este caso vamos a decir que se ve así, ¿okay? Entonces se le va a mandar un get y ya vamos a ver que hay diferentes métodos, y le va a mandar pues cuál es el recurso que está buscando, ¿okay? Ese recurso puede ser, no sé, puede ser un HTML, puede ser una imagen, puede ser muchas cosas, puede estar bajo la raíz del servidor, o puede estar bajo un directorio en específico, puede tener cositas como parámetros, por ejemplo, donde yo puedo ir y decirle que me dé ese homepage en lenguaje español. ¿Okay? Junto con este get, y vamos a ver que hay otras cosas más, el browser manda, que no quiero usar eso, manda una serie de headers, ¿okay? Y esos headers lo que hacen es intercambiar información entre el client y el servidor, ¿okay? Entonces, entre esos headers, por ejemplo, tenemos el host header, ¿okay? Que en este caso vendría a ser www.raga.com. Vamos a ver que hay un header que se llama user agent, que este header lo que me dice es qué tipo de navegador estoy usando. Entonces va a decir aquí, no sé, Chrome 69, Mozilla 4.0, etcétera, Windows 10. ¿Okay? Vamos a ver otras cosas como qué tipo de cosas estoy esperando. Entonces va a haber headers como el accept. ¿Okay? Entonces aquí podemos decirle, no sé, accept image. Aquí estoy inventando, puede que no sea necesariamente así. Vamos a ver cosas como cookies, que aquí vamos a hablar de los cookies más específico. Entonces, login equals true, etcétera. ¿Okay? Y todos esos detalles le van a servir al servidor para poder darle una respuesta al cliente. ¿Okay? Entonces el cliente viene y manda esto al servidor, ¿okay? Y el servidor le va a responder también pues con su respuesta, ¿okay? Que de existir, en este caso le mandaría ese index.html, ¿verdad? Pero también el servidor le va a agregar una serie de headers que le van a servir al cliente para varias cosas, ¿okay? Entonces aquí podemos decir que es un server nginx, que ese archivo fue last modified, no sé, hay una fecha, una hora, etcétera. Le vamos a poner que es de tipo content type text HTML. ¿Okay? Y le va a mandar pues una serie de parámetros también, una serie de información, por así decirlo, a través de lo que son sus headers. Vamos a verlo aquí con más detalle. Si venimos y abrimos la página de, bueno, ya veamos raga.com ahora sí, raga.com, que no tiene nada que ver conmigo, por cierto. Es una página de música
India me parece. Entonces me vengo aquí a los tools. Vamos a cargar esto de nuevo. Ok. Vamos a ver que cuando yo vengo y vamos a ver aquí los request headers, que van a ver, vamos a ver todos estos headers de los que estamos hablando, más unos más. Y vamos a ver los response headers. Okay, entonces vamos a ver aquí cuándo fue la última vez que fue modificada esta página, cuál servidor es, o qué tipo de servidor es. Vamos a ver content type, cuál es el length de ese contenido para que la aplicación, o en este caso el browser, sepa cuándo ya recibió hasta el último byte. Y vamos a ver otras cosas ahí que son bastante útiles. Dentro de lo que son headers, y bueno, voy a dejar los headers de lado, ahorita vuelvo a los headers, porque se me olvidó mencionarles que hay diferentes formas en las que este cliente puede enviar la información al server. Entonces vamos a ver que vamos a tener diferentes métodos, okay, como lo es el get, ¿verdad? Y no escribió el get, que usualmente es un request, ¿verdad? Pidiendo información. Vamos a ver que también hay posts, okay. Entonces cuando hacemos un post es cuando estamos enviando información al servidor. Por ejemplo, cuando venimos y nos logueamos a una página y venimos y digitamos nuestro usuario y nuestra contraseña y le damos enviar o submit o login, etcétera, eso en la mayoría de casos va a ser un post. O cuando estamos llenando un formulario para afiliarnos a una página, eso en la mayoría de casos va a ser un post. Tenemos otros métodos, y esos son los dos métodos más comunes. Está el head, que head lo que hace es que hace un request, pero no espera que le manden todo el contenido, sino solo los headers. Okay. Entonces solo estos headers es lo único que va a esperar ese head request. Okay. Eso se utiliza más que todo para hacer troubleshooting. En realidad, pues el browser nunca va, o difícilmente va a hacer un head, porque al usuario le interesa pues visualizar la información. Y por ahí tenemos otros que no son tan frecuentes, pero que sí son utilizados, como put, que lo que hace usualmente es hacer una actualización de información. Entonces cuando estamos actualizando algo en el server, delete nos permite borrar algo. También esos métodos son considerados riesgosos, depende de la forma en la que sean implementados. Otros métodos están como options, que nos dice qué métodos están habilitados en el servidor, cuáles de esos están habilitados en el servidor. Y del lado del server, cuando el server no responde, que algo que se me olvida aquí mencionar aquí arriba, es cuando el server responde con esto, si él encontró el recurso, entonces él nos va a responder con un 200. ¿Okay? ¿Qué es ese 200? Eso es un código de respuesta que le permite al browser saber si la solicitud fue exitosa o no. ¿Okay? Dentro de esos response codes también hay familias, por así decirlo. ¿Okay? Entonces están los 200, donde usualmente son success, que eso significa que pues que la solicitud fue válida y que el servidor pudo responder apropiadamente. Entonces por ahí tenemos, por ejemplo, el 200, que es un 200 OK, el 201, que significa created. Eso es cuando uno está creando algún recurso nuevo, creando un usuario, registrándose, etcétera. Entonces puede que el servidor le responda con un 201 created, y hay otro más por ahí. Están los 300, que usualmente son redirects. Entonces van a ver que si yo vengo y hago una solicitud TP, bueno, vamos a ver si sale, porque esto no lo planeé como parte del demo. Vamos a ir a, ¿qué puede ser? Bueno, sí, Microsoft.com. Que vean que estoy tratando de ir en HTTP,
Vamos a ver aquí si podemos capturar eso. Network. Ok, cuando yo hago el request a Microsoft.com, él viene, que viene y hace, ok, viene y hago el request a Microsoft.com y él me hace un internal redirect, que es un 307, y me dice, no vaya a HTTP, vaya a HTTPS. Okay. Y después, pues yo trato de ir a HTTPS, Microsoft.com, y él me hace otro redirect, que hay un 302, y me dice, no, no vaya ahí, vaya aquí, a HTTPS, Microsoft.com, /español, bueno, español Costa Rica, okay, que es la zona a la que Microsoft quiere que vaya. Entonces por ahí tenemos los redirects, entre los cuales tenemos los 301, los 302, los 307, etc. ¿Okay? Tienen diferentes funciones, algunos son lo que se conoce como permanentes, otros son temporales, y pues le indican al browser que el recurso que está tratando de accesar está en otra ubicación. ¿Okay? Después por ahí están los 400s, ¿okay? Que usualmente indican que el usuario está tratando de accesar algo que es inválido. Entonces por ahí tenemos el super conocido 404 not found, ¿verdad? Vamos a ver si todavía lo tienen. El más cool que yo me he encontrado es el de GitHub. No puedo digitar hoy. Que donde si tratamos de visitar, no puede ser. Ok, donde si tratamos de visitar una página que no existe, pues ahí nos devuelve el famoso 404, ¿verdad? Y tenemos otros, como por ejemplo el 401, okay, 401, que nos dice, usualmente dice un authorize, que básicamente significa que el usuario está tratando de accesar un recurso para el cual ocupa estar autenticado y no lo está. Okay, entonces ocupa loguearse para poder llegar aquí. O el 403, que es un forbidden, que es un recurso al cual el usuario no debería poder accesar. Entonces, no sé, un /admin, un /panel, un /logs, algo que el usuario no debería poder ver. Y finalmente por ahí están los 500, que son server errors. Okay. Entonces aquí van a ver que se van a encontrar el 501, server unavailable o service unavailable, perdón, o application unavailable, etc. Entonces por ahí está 501, 502, 503. Okay. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Okay. Entre los headers más usados están los cookies. Volviendo al tema de los headers, ahora sí. Los cookies, en el momento que HTTP se concibió allá en 1991, pues no se concibió como un protocolo que fuera a mantener una sesión, o que ocupara mantener una sesión. Era algo, pues eran páginas que eran plain text o con algún tipo de no sé, modificación a nivel visual, pero nunca se previó el concepto de cosas como manejar un carrito de compras, como de loguearse, como guardar preferencias de usuario a nivel de si prefieres el sitio que esté en modo oscuro o en modo claro, en español o en francés, etc. Okay. Entonces ahí es donde vienen a los cookies a jugar el papel de tratar de emular o de mantener esa sesión. ¿Sí? Los cookies son archivitos que son seteados por el server. Entonces, en el momento que nos logueamos, por ejemplo, en el momento que nos conectamos a una página, y ahí es donde nos sale ahí el famoso ¿quieres aceptar los cookies? Entonces usted le da así, y el server viene y le manda un set cookie, que le manda un set cookie, por ejemplo, en este caso de logged in, mandaría un set cookie que dice logged in y le va a decir hasta cuándo ese cookie es válido.
Y eso es lo que hace que a veces nos conectemos a un sitio y todavía estemos logueados o que nos pida volvernos a loguear porque ese cookie ya expiró. O a veces nos metemos a la página de Amazon y todavía están ahí las 3 o 4 cosas que teníamos en el cart porque teníamos ese cookie ahí en nuestro browser todavía que no había expirado y no lo habíamos borrado. ¿Okay? ¿Qué más? Con respecto a headers, otros headers bastante importantes son los headers que tienen que ver con caching. ¿Okay? Entonces, el browser tiene también un cache, ¿okay? Que es una memoria que va a venir a almacenar objetos que el server me envió. ¿Okay? Es diferente del cache que hablamos hace un rato, del cache de DNS. Y en lo que se diferencia es que va a guardar objetos como tal. Si vemos un HTML, vamos a ver, y no sé qué tanto me hace ver este ejemplo, pero HTML básicamente es como una receta de cocina, por así decirlo. Entonces HTML lo que tiene, el HTML, la página como tal, pues no es algo que podamos desplegar y que se vaya a ver bonito en el browser, pero tiene los elementos para que el browser pueda renderizar esa página y cargármela con todo lo que son las imágenes, con los tipos de letra. Por ejemplo, digamos, esto es un tipo de letra, esto es una fuente, estos son archivos de CSS que nos ayudan a poder hacer que la letra sea de un color más grande, más pequeño, etcétera. Tenemos imágenes, etcétera. ¿Okay? Entonces, todos esos archivos son considerados archivos que son, bueno, en su momento se les llamaba estáticos, también son archivos que no son personalizados. Entonces, para todo el mundo vamos a recibir esos archivos, esas fuentes, ese CSS, etcétera. Entonces, esos son archivos que se pueden almacenar en el browser para que la próxima vez que yo vengo y visito Microsoft.com no tenga que cargar la página de cero. Okay, realmente voy a cargar el HTML, pero muchos de esos objetos los voy a tener ya en el cache de mi browser. Okay. De hecho, si aquí vengo y vamos a hacerle inspect de nuevo, voy a network y le doy un refresh, okay, me vuelvo a ir a network. Que vamos a ver. Preserve log. Ok, no vamos a deshabilitar el cache, vamos a permitir que haya cache. No me la haga pausa, hombre. Vamos a ver qué pasó aquí, no sirvió. No pasó lo que yo quería que pasara. Bueno, por eso es que no me gusta Chrome para los demos. Vamos a ver si en Firefox lo encontramos rápido. Sí, están viendo mi Firefox, ¿verdad? Hola. ¿Sí? Ok, gracias. Ok, network. Entonces va a venirme aquí. Vamos a ver si ese señor se porta mejor. Ah, que no, disable cache, no. Bueno, puede que no me vaya a salir el ejemplo que les quería enseñar. Puede que, o en muchos casos van a ver que sí, no me salió. El server va a responder con un código que se llama 304, ¿okay? Que está dentro de los de redirect, pero no es necesariamente un redirect. Y ese código lo que dice es not modified. ¿Okay? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, que el browser hizo una solicitud
por, no sé, esa imagen, ese logo, pero el browser ya tenía una copia local y le mandó a decir al server, hey, yo tengo esta copia, dígame si todavía funciona, y el server le dice, not modified, puede utilizarla. Okay. Si esta imagen, si este logo cambió, vamos a ver, copy image link, entonces puede que, o en ese caso el servidor le va a responder con algo diferente y le va a volver a mandar la imagen nueva y le va a decir, ok, tome, aquí está la imagen nueva. Okay. Vamos a ver si... bueno, no salió. Entonces ese era el punto que quería explicarles con el ejemplo que no salió. Que en algunos casos o en muchos casos el browser va a tener objetos guardados localmente que simple y sencillamente le va a decir al server, hey, este objeto ya se modificó o este objeto ha cambiado, y el server le va a decir, no ha cambiado, entonces puedo usar esa copia local. ¿Okay? Para eso el browser utiliza una serie de headers que se llaman cache control headers. Hay varios headers que se utilizan para eso, y esos son los que le dicen al browser si, vamos a ver este por ejemplo, ok, entonces aquí el server le está diciendo al browser, ok, este objeto, este JavaScript, okay, lo puede cachear y lo puede mantener en su cache, pero por un tiempo máximo de 708.000 segundos. Okay. Y pues este tag de public lo que dice es que que también lo pueden cachear proxies. Okay. También le dice cuando expira, y cuando fue modificado por última vez. Entonces, en muchos casos vamos a ver que cuando el browser viene y pide este recurso de nuevo, le va a decir, ya se modificó desde esta fecha, y el server le va a responder si se modificó o no. Okay. Entonces hay diferentes headers que el browser utiliza para poder cachear ese contenido localmente, y que el servidor también utiliza para decirle a proxies que hayan en el medio si pueden cachear ese contenido o no. Ok, entonces volviendo al principio de la pregunta, ya tenemos esta información, ya tenemos los headers, ahora sí la página viene y carga. Y listo, ya nos cargó www.microsoft.com, ¿correcto? Bueno, aún así, parece que nos falta algo más, ¿verdad? Porque la mayoría de los sites ahora ya no corren en HTTP, ¿okay? Corren en HTTPS. ¿Okay? Entonces vamos a ver muy por encimita un par de conceptos con respecto a lo que es HTTPS, y cómo es que funciona todo este intercambio, ¿verdad? A nivel de HTTPS. Y en muchos casos vamos a ver que, como vimos ahora en el redirect, si yo hago un request a HTTP, el servidor me va a redirigir a HTTPS. ¿Okay? Y bueno, ahí es donde se da lo que se conoce como el TLS handshake. ¿Okay? Que anteriormente en versiones, o en el protocolo que se usaba anteriormente, que se llamaba SSL, handshake. TLS es un protocolo que no es un protocolo de encripción per se. TLS lo que hace es facilitar, o es un protocolo de negociación entre el cliente y el servidor. Y lo que hace es facilitar la negociación de lo que vienen a ser los algoritmos de encripción que se van a utilizar, el algoritmo de intercambio de llaves, el algoritmo de hashing, etc. ¿Okay? Entonces vamos a ver que hay un handshake también parecido a cómo funciona el handshake de TCP, ¿okay? Donde el cliente le manda un hello, ¿okay? Y este está un poco desactualizado, me parece. El cliente le manda un hello y le manda cosas como, estos son los ciphers que soporto, y ya vamos a ver qué es un cipher. Y el server le manda también un hello, le manda, estos son los ciphers que yo quiero usar, o que yo quiero que usemos, le manda un certificado,
y ahí después se da un intercambio de llaves. Y una vez que ese intercambio de llaves se ha dado, pues empieza a transmitir los datos. ¿Ok? Voy a enseñarles aquí. Un ejemplo un poco más gráfico. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo este que está aquí ya en morado. Pues es el proceso, ¿verdad? Donde hice una solicitud a Microsoft.com. Entonces tengo el SYN, ACK, después tengo aquí este client hello. ¿Okay? Hay diferentes versiones de TLS, en este caso vamos a usar TLS 1.3. Y pues yo vengo y le mando el hello, vengo y le digo, estos son los cipher suites que yo soporto. Entonces cada cipher suite tiene un algoritmo de key exchange, que es en la forma en la que las llaves se van a intercambiar, un algoritmo de encripción, por ejemplo AES 128, y un algoritmo de hashing, que es el que va a venir a hacer la parte de integridad, entre cuales tenemos por ejemplo SHA-384, SHA-256, etc. ¿Okay? Y después el server me va a responder también con un hello, pero ya él me va a venir a decir, ok, vamos a usar este algoritmo, ¿okay? O este cipher suite, perdón. En algunos casos vamos a ver que los clientes mandan sus cipher suites y el server responde con los preferred, ¿okay? ¿Cuáles son los que él preferiría utilizar? ¿Okay? Y una vez que ya sea este acuerdo entre las dos partes, pues los datos empiezan a transmitir, y ahora sí, a través de un canal encriptado. ¿Okay? Cosas importantes que hay que entender aquí. Pues estos certificados, el certificado que se envía, ¿verdad? Solamente es un certificado que ha sido otorgado al servidor a través de un señor que se llama CA o Certificate Authority. ¿Okay? Que es una entidad que otorga certificados y el cual los browsers reconocen como una persona válida. Entonces, para venir a hacer aquí la analogía a Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones otorga las cédulas, y yo sé que pues si yo veo una cédula, que esa cédula fue otorgada por el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces yo puedo confiar que la cédula de Z es realmente una cédula válida, ¿verdad? Por una serie de características que tienen las cédulas de Costa Rica. También hay diferentes tipos de certificados que se pueden instalar acá. Los más comunes que van a ver es lo que se conoce como un SAN. Eso no es lo que quiero ver. Connection secure, certificate is valid. Ok. Aquí. Ok, un SAN certificate es un certificado que tiene múltiples names o subdomains. Entonces, ese certificado, por ejemplo, en Microsoft, se le otorgó a Microsoft, pero este mismo certificado ellos lo pueden usar en todos estos sitios. Okay. Van a ver que aquí está privacy.microsoft.com, microsoft.com, www.qa. Por cierto, eso es algo que usualmente no se debería hacer. Uno no debería mezclar los sites de QA, de quality, con los sites de producción en un certificado, porque le estamos dando a conocer a los atacantes que existe un www.qa.microsoft.com, etcétera. Okay. Hay otros tipos de certificados que se conocen como wildcards, que es donde en un wildcard certificate, y esto lo voy a apuntar por acá. Entonces vamos a tener algo como *microsoft.com. Eso es un wildcard. No sé, porque ahí está está ese otro SAN que estamos hablando. Hay otros que se llaman host only, que solo permite un host. Entonces eso sería www.host.com. Hay wildcard SAN donde pueden tener múltiples
hostnames, y entre esos hostnames pueden tener wildcards, y ahí la cosa se complica más. Y después no sé si han notado que cuando visitan algunas páginas, vamos a ver si el back todavía lo tiene, antes lo tenía. No sé si es que el back ya no lo tiene o si es que Chrome lo dejó marcar. Hay unos que se llaman EVs, que significa Extended Validation, que es un certificado que ciertas empresas solicitan, que requieren más trabajo del lado de la empresa para poder obtenerlo. Tienen que mandar como una carta certificada por un notario, haciendo ver de que sí, de que ellos son los dueños de ese sitio. Y eso originalmente se decía que era para darle más seguridad a los usuarios. Pero bueno, no sé si es que los browsers ya no lo están mostrando como tal, o si es que ya estos dos sitios que antes tenían EV no tienen. Vamos a ver aquí. Sí, no veo nada en específico. Pero bueno, por si en algún momento escuchan el término, tiene que ver con eso. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo? Ok, bien. Ok, preguntas hasta aquí. Tengo como 2 horas de estar hablando. ¿Todo bien? ¿Todo el mundo despierto? ¿Se me escucha? Se escucha, se escucha. Sí. No, más que nada una duda. Y no sé si por ahí me perdí algo, me levanté en un momento. Pero no sé si se comentó algo de BGP o estaba fallado. ¿De BGP o de PGP? De BGP, BGP. Ajá, sí lo mencioné. Por encima, porque BGP es como un tema para una charla por sí solo, ¿verdad? Una Sí, completa. sí, exacto, sí. Sí lo mencioné por ahí, pero como por encimita. Ok. ¿No, ¿tenías algún comentario al respecto, Cedric? ¿O nada más era pregunta que hacíamos? No, yo para como cerrar la imagen Ajá, por si no se había hablado. no se había comentado, era para ver si podías por ahí dar un comentario al respecto. Ok, sí, pero sí lo mencioné. Ahí te paso el recording después. Dale. Ok, entonces bueno, ya ahora sí, ¿verdad? Ya estamos hablando con el server en HTTPS. Ya sabemos que hay objetos que podemos cachar del lado del client, etcétera, ok. Pero, tenemos peros, hay todavía otros jugadores, por así decirlo. Vamos a ver si puedo borrar esto. No pude. Selecciona. Ok, ahora sí. Hay otra gente, ¿verdad? Que también está por ahí en el medio de todo esto. Y esos son los CDNs, o los Content Delivery Network. ¿Okay? Entonces ya vimos que hay objetos que pueden ser cacheados por lo que es mi browser. ¿Okay? A nivel corporativo existe el concepto de proxies. Creo que ya no se utiliza tanto, antes se utilizaba más. Donde un proxy era un servidor que se ponía en la red, que en la red interna. Y todas las computadoras de la red pasaban por ese proxy. ¿Okay? Vamos a imaginarnos que aquí tenemos otras 5 compus. Bueno, 3. Y todo el mundo pasaba por ese proxy. Y ese proxy almacenaba pues esos archivos, esas imágenes, ese CSS de las páginas que los usuarios habían visitado para que pudieran cargar más rápido. ¿Okay? Todavía se utilizan, pero creo que ya no tienen tanto peso como antes, por lo menos no me parece. Entonces, allá como en 1999, el señor que creó Internet, Tim Berners-Lee, llegó donde unos matemáticos de MIT y les dijo, bueno, Internet se está cargando mucho, ocupo que me ayuden a resolver el problema de congestión en Internet. ¿Okay?
Entonces llegaron esos dos matemáticos, uno era profesor y otro era un estudiante, y pues se les ocurrió la idea de tener servidores de estos proxies, ¿verdad? Distribuidos a lo largo de Internet. Vamos a agarrar unos cuantos aquí. Ok, agarrar esos y distribuirlos a lo largo, eso no es lo que quiero, a lo largo de Internet, y en esos servers cachear contenido, ¿okay? Contenido que múltiples usuarios pudieran acceder, o más bien contenido al que múltiples usuarios pudieran estar tratando de ir, ¿okay? Entonces imaginémonos que estos son proxies, ¿okay? Entonces cuando yo vengo y pido raga.com, en vez de ir directamente a hablar con el sitio raga.com, ¿okay? Voy a ir primero a uno de estos reverse proxies, ¿okay? Y ese proxy va a ir a hacer la solicitud, ahora sí, a raga.com, ¿okay? Voy a poner aquí, este es la IP de... Okay. Raga.com le va a devolver ese contenido, ¿okay? Ese server lo va a cachear ahí y le va a mandar la respuesta al cliente, ¿okay? Ahora, si tenemos un segundo usuario por acá, ¿okay?, que está tratando también de ir a raga.com, una página muy popular hoy en día, pues hay muchos archivos que ya van a estar en el cache de este server, ¿okay? Y estos servidores pues se posicionan lo más cerca a los usuarios finales posible, ¿okay? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que puede que hayan servidores de un CDN o más CDNs en lo que es la red de Cabletica, en lo que es la red de Tigo, en lo que es la red de Claro, ¿okay? ¿Para qué? Para poder servir contenido más cerca a los usuarios finales y evitarnos todo este viaje. Imaginémonos que el servidor de raga.com está en Dallas, y evitarnos todos esos viajes adicionales entre este usuario y este, si los dos están al final de cuentas pidiendo, ¿dónde está la página? La imagen del señor con la guitarrota esa extraña, ¿ok? Entonces, estos servidores pues empezaron a distribuir a lo largo del mundo, ¿verdad? O estos Content Delivery Networks se empezaron ya a posicionar a lo largo del mundo, y hoy son miles de servidores, ¿ok? Entonces ahí es donde oímos hablar de Cloudflare, de Akamai, de Fastly, de todos estos Content Delivery Networks que lo que hacen es almacenar contenido estático, ¿okay?, o contenido no personalizado, que es común para todos los usuarios, y le sirven ese contenido a los usuarios de forma más rápida, ¿okay?, de lo que hubiera sido ir a solicitar el contenido hasta acá, ¿okay? Además de eso, pues aquí en el medio, ¿verdad?, ya vimos, y ahí venía la parte de BGP que mencionaba Cedric, pues tampoco entre este servidor y este servidor hay una línea directa, ¿verdad? Aquí hay cientos de rutas, hay docenas de routers entre este punto y este punto, y pues también una de las cosas que los CDNs vienen a resolver es encontrar la ruta más rápida entre ellos y este server de acá, ¿okay? Donde puede que hayan 2 o 3 o 10 rutas, y una de esas rutas pues va a ser más rápida que todas las demás, y no necesariamente es la ruta que este usuario de aquí iba a tomar, ¿okay? Y eso lo hacen a través de estar haciendo mediciones constantes de lo que son las condiciones de Internet, ¿okay? Vamos a ver qué más. Y el mismo concepto de caching a través de headers, que se incluyen como parte de la respuesta, aplica para lo que vienen a hacer estos servers que están aquí en el medio, ¿okay? Entonces así es como este señor de aquí puede venir y decirle a este señor de aquí, ok, mantenga eso en su cache por 5 horas, ¿okay? En 5 horas, cuando un usuario lo pide, venga y valídelo conmigo, y si esa imagen, si ese logo, si ese JavaScript ha cambiado, yo le voy a dar la nueva versión, ¿okay?
Eh, Hay otras aplicaciones para lo que son CDNs, muchos de los CDNs. De hecho, si ustedes se meten, no sé si tienen algún sitio en Cloudflare, van a ver que hay controles que pueden aplicar. Y eso es porque el tráfico va a pasar por aquí y ese tráfico se puede inspeccionar. ¿Ok? Porque el tráfico viene, llega aquí, el CDN, por así decirlo, va a abrir el paquete, va a ver qué es y para dónde va y se lo va a enviar al servidor de origen. ¿Ok? Entonces, al mismo tiempo, ahí podemos aplicar cosas como WAF, como Web Application Firewalls. ¿Ok? Entonces, ya el CDN pasa a ser más que solo caching y optimización de rutas y de tráfico, sino que también podemos aplicar otros controles como WAF. Entonces, si viene un request malicioso con algún comando de SQL injection, con algún comando de cross-site scripting, entonces el servidor puede verlo, puede bloquearlo, puede tomar alguna otra acción. Se pueden aplicar cosas como rate limits, por ejemplo. Entonces, si vemos más de 50 requests por segundo yendo a este logging, podemos aplicar alguna política. En algunos casos se pueden aplicar cosas como CAPTCHA. Entonces, si su sitio no tiene CAPTCHA, se puede aquí en este proxy intermedio aplicar o insertarle un CAPTCHA a su HTML y eso se le sirve al usuario final, etcétera. ¿Okay? Y así es como funcionan la mayoría de los grandes sitios de internet a través de uno o inclusive varios CDNs. ¿Okay? Si venimos, por ejemplo, y hacemos un www.delta.com, ¿okay? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los CNAMEs? Y les dije que bueno, que un CNAME era un record que le permite, era como un alias que le permite redirigir tráfico de un sitio a otro. ¿Okay? Entonces, bueno, o de un hostname, porque ahí también estamos hablando de sitios web, ahí precisamente estamos hablando de hostname, porque también estamos hablando de DNS. Entonces, www.delta.com tiene un CNAME que apunta a este dominio, edgekey.net, y eso internamente resuelve a otros dominios que eventualmente resuelven a una IP. ¿Okay? Si venimos y buscamos esa IP, y voy a hacer por aquí otro por mientras, www.crhoy.com para tener un ejemplo más. Okay, vamos a ver que esta IP, bueno, pertenece a Akamai, que es un CDN de lo que estamos hablando. Igual si agarramos una de estas de CROI, bueno, no sé si fue que se han movido. Ok, CROI resuelve a una IP de Cloudflare. Okay. Ahora, ¿cómo ellos, si ven aquí hay una diferencia en el hecho de que Delta redirecciona su tráfico a CDN a través de hacer los CNAMEs, pero CROI lo tira directamente con A-Records? Ya eso es de cómo cada quien, o depende tanto del proveedor de servicio, del proveedor del Content Delivery Network, como de el dueño de la página, cómo lo quiere hacer. Okay. En este caso, la forma en la que Cloudflare y Akamai trabajan es diferente, y por eso es que aquí no vemos el CNAME, sino que aquí vemos un A-Record directamente. Okay. Vamos a ver qué más. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Y bueno, todo eso que hablamos ahora a nivel de HTTPS, pues también aplica aquí, ¿verdad? El contenido va a ir encriptado del usuario al proxy, del proxy al servidor de origen y de vuelta. ¿Okay? Por aquí, de este lado, pues hay una parte que ni siquiera he tocado, ¿verdad? Que es que este servidor de raga.com probablemente ya no es un servidor, ya no es un tarro, sino que es algún servidor en la nube, llámese en AWS, en DigitalOcean, en Azure, etcétera. ¿Okay? Entonces, pues también por ahí hay otra serie de componentes, ¿verdad? Que están de este lado, pero eso ya se nos sale un poquito de lo que era el propósito de la charla de hoy.
No sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta, comentario. Hacemos la rifa del otro voucher. Aquí, rifa. Ok. La parte de los WAFs, que si la puedo repetir. Ok. Un WAF es... Así, ok, sí, disculpa y asumí que... Sí, sí. Un WAF es un Web Application Firewall, que es un firewall que ve el tráfico ya a nivel de la capa aplicación web, o a nivel de la capa aplicación específicamente para aplicaciones web. Entonces, el WAF lo que va a venir a hacer es, va a venir y va a inspeccionar estos requests, ¿okay? Tal y como los vería el servidor que los recibe. Entonces él va a ver que, bueno, que le están mandando un request a microsoft.com / bla 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 con estos headers que viene de esta IP, y el WAF lo que va a tratar de hacer es detectar si va algún tipo de ataque, algún payload malicioso, algún tipo de SQL injection, por ejemplo, algún tipo de cross scripting en ese request, ¿okay? Y lo va a bloquear, ¿okay? Eso es lo que hace un WAF en general. Ahora, ese WAF en muchos casos antes lo que hacía era que enfrente del servidor o en el load balancer se aplicaban políticas de WAF y se bloqueaban los requests aquí antes de llegar al servidor, ¿okay? Pero desde que en algún momento los CDNs decidieron mover ese WAF, ¿okay? Y también correrlo aquí ellos, ¿okay? Entonces lo que el CDN hace es que si tiene pues capacidades de correr WAF, o si el cliente paga por ese servicio adicional, entonces cada uno de esos requests al pasar por aquí él va a evaluar y va a decir si es un request bueno o un request malo, y entonces ahí sí se lo va a enviar al servidor, ¿okay? En caso de que no, pues el WAF puede bloquear el request, puede sencillamente no responder del todo, puede poner al usuario en una lista negra temporal por una cantidad de minutos, y básicamente así es como funciona, ¿okay? Adicionalmente, la otra cosa que explicaba era que se pueden aplicar otro tipo de controles como rate limits, por ejemplo, que lo que hace es limitar el número de requests que un usuario puede mandar a un path en específico, etcétera, o aplicar otras cosas como CAPTCHA. ¿Te quedó claro, compañero? Ok, perfecto. Ok, vamos a ver. No sé cómo están de cansancio para ver un poco la parte de ataques o si lo dejamos por aquí. You good? Ok. Ok. Vamos a hablar un poquito de ataques contra esos protocolos que hemos estado viendo hoy. En realidad va a ser bastante general para no robarles mucho tiempo más. A nivel de DNS, bueno, DNS es un protocolo que funciona en UDP. Vamos a usar una imagen de aquí de Google. DNS es un protocolo que funciona en UDP, es un protocolo bastante liviano, por así decirlo, pero en algunos casos puede generar una respuesta bastante grande, ¿okay? La solicitud que se le hace, y grande digo en términos de bytes, la solicitud que se le hace a un DNS server, ¿okay? Recordemos que esto corre sobre UDP, y UDP es un protocolo que no está orientado a la conexión, que no verifica quién fue el que le mandó el request, y que simple y sencillamente responde al que supuestamente le envió el request, ¿okay? Entonces vamos a ver si esta imagen en este sitio no seguro bueno, no,
esta no estuvo muy buena. Ah, bueno, aquí está la imagen. Ok, entonces, ¿qué es lo que... y esto no es un ataque específicamente contra DNS, pero es un ataque del cual se pueden utilizar DNS servers para llevarlo a cabo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, un atacante, y eso se conoce como un DNS Amplification Attack, un atacante va a venir y le va a mandar a un montón de servidores de DNS en internet un query y le va a decir: el source de este query es 188, bla 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 bla, bla, que es en realidad la víctima. ¿Okay? Los servidores van a agarrar ese request y le van a responder al que supuestamente fue el que hizo la solicitud, ¿okay? Que es este señor de aquí. Y pues al ser múltiples respuestas, pues vamos a tener aquí un ataque de negación de servicio. ¿Okay? ¿Por qué se conoce como amplificación? Porque la solicitud es una solicitud muy pequeña que tiene una respuesta bastante grande. ¿Okay? Entonces, un atacante podría tener uno o miles de servers haciendo esto, haciéndole solicitudes a servidores de DNS que están mal configurados, y esos servidores de DNS van a venir y van a inundar a esta persona con respuestas que ella no pidió. ¿Okay? Es como si ustedes les empezaran a volver llamadas y llamadas y llamadas a su celular que ustedes no pidieron, que ustedes no iniciaron. Hay otros ataques contra DNS, como lo son cache poisoning. Ahora hablamos un poco de lo que era el cache del DNS server. Entonces, si alguien puede de alguna forma inyectarle objetos a ese cache, sea porque está ejecutando algún tipo de man in the middle o porque le está bombardeando un DNS server con respuestas, podría eventualmente llenar el cache de ese servidor, de ese DNS server, con entradas que son falsas. ¿Okay? Entonces, en vez de ir a www.microsoft.com, al sitio oficial, puede que un usuario final termine yendo a un sitio falso. ¿Okay? Este ataque ya no es tan común y ya no es tan efectivo porque casi todos los sitios corren sobre HTTPS. ¿Okay? Entonces, a pesar de que fuéramos a un sitio, a una IP que no es la de Microsoft.com, www.microsoft.com, si yo estoy haciendo solicitud en HTTPS, el browser me va a tirar un warning. ¿Okay? Eso con respecto a lo que son ataques contra DNS. También, bueno, hace un poco hablábamos con respecto a lo que era la parte de filtrar, de lo que son los zone transfers, ¿verdad? Que es bastante importante que únicamente los servidores DNS de mi red puedan hacer zone transfers entre ellos y que nadie más pueda hacer zone transfers de esos servidores. ¿Por qué? Porque si no estaríamos revelándole toda la información de mi zona a un atacante que está externo a mi red. ¿Okay? Con respecto a lo que es TCP, un ataque muy común es lo que es el TCP Synflot. Okay, entonces por aquí vamos a ver. Okay, donde un atacante va y va a tratar, bueno, ahí lo encontró, mal digitado, pero lo encontró. Donde un atacante va a venir y le va a enviar miles de SYNs, miles de SYN packets a un servidor hasta que ya el servidor pues no pueda responder. ¿Okay? Entonces eso lo que va a hacer es que va a llenar ese servidor de solicitudes y el servidor ya no va a poder responder. ¿Okay? Creo que dependiendo de qué tan robusto sea el enlace de internet, los servidores que tenemos hoy en día, puede que ya no sean tan efectivos como eran hace 5 o 10 años, pero todavía se siguen viendo bastantes. Con respecto a lo que es HTTP, hay por ahí, este es todo un paper, HTTP, hay ataques hay un tipo de ataque que se llama HTTP Request Smuggling,
Este básicamente lo que hace es que a través de manipular headers que le estoy enviando, le vamos a hacer creer, pues esto es una arquitectura típica, ¿verdad? De una aplicación web donde tenemos un frontend y donde tenemos un backend. Le vamos a tratar de hacer creer al frontend que le estamos enviando un request y al backend le vamos a hacer creer que le estamos enviando dos requests, ¿okay? Y ahí lo que van a hacer es tratar de contaminar esas respuestas. Vamos a tratar de contaminar, por así decirlo, proxies que hay en el medio, para después poder tratar de montar ataques más sofisticados, donde podemos hacer cosas como redirigirle al usuario a un sitio que no es el verdadero, o algún tipo de cross-site scripting, etc. ¿Okay? A nivel de HTTP también hay otros ataques no tan complicados como slow headers. Ahora hablábamos de los headers, ¿verdad? Y bueno, pues el servidor va a esperar a que le lleguen todos los headers para poder procesar ese request, ¿okay? Ahora, ¿qué pasa si uno o varios clientes vienen y mandan el host header, espera varios segundos, le manda un accept header, espera varios segundos, le manda los cookies, espera varios segundos, y así progresivamente? El servidor se va a mantener abierto esperando hasta que le llegue el último header. Después del último de los headers hay un carácter delimitador que dice: este es el fin de los headers, por ende este es el fin del request. El servidor se va a quedar esperando a que le manden esos headers y va a tener esa conexión abierta todo ese tiempo, ¿okay? Si multiplicamos eso por 10, 15, 100 atacantes, eso puede hacer que un servidor pues también se venga abajo, porque se va a quedar sin recursos, ¿okay? Hay también por ahí otro ataque que se llama slow post, ¿okay? Slow post attack, donde es un concepto similar, ¿verdad? Pero se mandan todos los headers, pero el body del post, básicamente los datos, y recuerden, cuando hablamos de un post estamos hablando de que le estamos enviando datos al servidor. Entonces recuerden que les mencioné el ejemplo cuando uno se registra en una página, ¿verdad? Entonces cuando uno se registra en esa página, el browser le va a mandar un body que tiene el usuario, el correo, la dirección, la contraseña, etc. ¿Okay? Entonces en el slow post lo que se hace es que se mandan todos los headers, se le hace creer al servidor que se va a mandar un post body muy grande, y se empiezan a mandar ese post body poquito a poco, ¿okay? Hasta que de igual manera pues el servidor pues puede eventualmente quedarse sin recursos por estar esperando ese post body tan grande. Y de nuevo, esto si lo multiplicamos por 10 o 15 o 100 attackers, podemos traernos abajo un servidor fácilmente. Vamos a ver qué más específicamente contra los protocolos. ¿Qué más hablamos? Bueno, de TLS hay diferentes versiones de TLS, y esas versiones de TLS se han ido sacando por vulnerabilidades que se han ido encontrando, ¿verdad? Por ejemplo, las versiones más nuevas de TLS solo soportan los cipher suites, que son más fuertes, que soportan algoritmos de encripción más fuertes. También hay ataques pues contra lo que son el protocolo como tal. Entonces igual vamos a ver, hay un ataque que se llama TLS exhaustion, que lo que trata de hacer es pues también a través de vamos a ver que lo que trata es a través de una TLX, me salen un poco de carros. Que lo que trata es vamos a ver si me salen algo que no sea carros. A través de una serie de solicitudes de TLS, tratar de agotar los recursos del sistema. Entonces se mandan un montón de hellos y el server pues va a tratar de responder. Igual muy parecido a lo que como viene a funcionar el TCP Symflood.
pero ya a nivel de TLS. ¿Ok? Eh, y eso es todo lo que me puedo acordar por ahorita. Así como sin entrar en mucho detalle, digamos, en todos y cada uno de ellos. Ataques que son específicamente contra los protocolos como tal. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario. ¿A cuánta gente tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, bueno, tengo 8 personas logueadas. De arriba para... Me imagino, no sé si a ustedes les salen en el mismo orden. No sé si eso va a generar ahí como un... Sí, estamos en el mismo. En el mismo orden, ok. Entonces, para rifar el otro voucher, lo que va a hacer es que vamos a generar un número random del 1 al 8. Y vamos a ver quién se lo ganó. Y generó el número 8. ¿Qué es el sí? So random. Sí, ¿verdad? Hagámoslo otra vez por aquello. No le vamos a quitar el premio a la persona que se lo ganó, pero... Ok. Bueno... Ok. Bueno, digamos que sí. Ok, entonces... Señor Scorpio, le voy a escribir por aparte ahora. Hola. Y les paso el voucher. Espero que todavía funcionen. No creo que se hayan vencido. Pero bueno, se lo paso a usted y se lo paso ahora a Don Víctor. Y vamos a ir al último slide de la presentación. Y bueno, eso sería. Espero que hayan aprendido algo. Espero que les sirva. Hubo muchísimas cosas de la internet. Por eso fue que al final de hecho le cambié el nombre a cómo funciona el www. Pero hubo muchas cosas que dejé por fuera. Pero bueno, ahí pueden investigar un poquito más y ya hacemos una parte 2 más adelante. Si les suena.